Porque ya terminó sus 10 minutos, podría existir una interrupción durante los 10 minutos, pero ya no se hizo. Gracias. Diputado señor Pedro Brown, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero es valorar que estemos discutiendo este proyecto y que esté avanzando ya de manera efectiva para llegar a convertirse en ley. Creo que está de más decir que todo lo que hemos conocido en el último tiempo, los escándalos respecto al financiamiento de la política, hacen necesario desde hace ya mucho tiempo modificaciones importantes en cómo financiamos las campañas, cómo financiamos también a los partidos políticos, porque se habla mucho de las campañas, se habla poco de cómo se financian los partidos políticos y creo que también es sumamente necesario poder avanzar en esa transparencia. Y esto no es algo que tenga que ver con la contingencia, y creo que es bueno recordarlo, porque fue ya en junio del año antepasado, del año 2014, cuando no conocíamos de ningún escándalo, cuando se firmó un protocolo para reformar el sistema electoral que incluía modificar la ley de partidos políticos e incluía modificar el sistema de financiamiento a la política. Por lo tanto, no es un tema que lo estemos conversando hoy día por la contingencia, sino que es algo que por lo menos desde la bancada independiente se lo propusimos con mucha fuerza al gobierno cuando se avanzaba en el cambio al sistema electoral. Y es por eso, presidente, que se valora en gran medida lo que aquí tenemos. Hay algunas dudas, obviamente, y perfeccionamientos que todavía se pueden hacer, porque no deja de llamar la atención que lo que se busca es evitar los conflictos de interés. Lo que se busca es evitar que los parlamentarios, los alcaldes o cualquier persona que haya sido electa en elección popular, tenga un cargo de elección popular, tenga algún tipo de presión. Y por lo tanto, el financiamiento personal cae en contradicción de eso, porque al final de cuentas no hay un conflicto de interés con uno mismo. Ese conflicto va a existir siempre, más allá que haya aporte o no haya aporte a la campaña. Por lo tanto, ¿qué cosa más transparente puede ser que haya un autofinanciamiento o alguien que pida un crédito para su campaña y no le pida a terceros ayuda para ello? Evidentemente que ahí tiene que existir un equilibrio respecto de que no sea excluyente para que en definitiva en la política puedan participar solo quienes tienen patrimonio personal y quienes no lo tengan no lo pudieran hacer, pero yo creo que hubo un debate que está abierto y el 25% podría ser bajo respecto a la realidad de muchas campañas. Por otra parte, el financiamiento de los partidos políticos, me parece bien que se haya avanzado y se agradece que el gobierno haya entendido la necesidad de que existiera un aporte basal, porque no era posible que un partido que se formaba no pudiese tener garantías mínimas de financiamiento para poder funcionar en desmedro de aquellos partidos que ya estaban constituidos y que obviamente era una barrera de competencia bastante compleja. Pero a mí me sigue llamando la atención y haciendo ruido el hecho que el 80% del financiamiento esté vinculado única y exclusivamente a la elección parlamentaria. Creo que la política no puede ser tan reduccionista de decir que se hace única y exclusivamente en el Congreso. Creo que los partidos políticos también pueden tener una visión más local en cuanto a los gobiernos municipales y por lo tanto la componente de la elección de concejales debiera ser relevante también en el financiamiento de la política en el caso de los partidos, así como también los gobiernos regionales que se excluyen completamente. Creo yo que eso sería una medida bastante más justa, así que podría medir de manera más equitativa cuál es la representatividad que tienen los partidos. Los partidos no se miden única y exclusivamente por cuántos escaños parlamentarios tienen, sino que también cuál es su representatividad en los consejos regionales y en los consejos municipales a lo largo del país, y creo que eso debiera ser una modificación que debiéramos poder hacer al financiamiento de los partidos políticos. Respecto a lo que se ha avanzado en cuanto a las campañas, creo que estamos en la dirección absolutamente correcta. Las campañas era, en definitiva, una guerra desatada en las calles con conceptos que tienen que ver más con el conflicto, como son los brigadistas, como son los comandos, y no las ideas. Y creo que al final de cuentas quien tenía más letreros colgados en un poste no puede ser determinante para quien resulte electo en una elección, con además un tema de seguridad pública respecto de los inconvenientes que producen todos estos letreros en cualquier lugar, muchas veces de manera ilegal, pero también con un tema de seguridad entre los propios equipos de trabajo, por los conflictos que campaña tras campaña íbamos conociendo y no se le estaba poniendo atajo. Con esta ley, al impedir completamente y darle al CERVEL herramientas de fiscalización para evitar la propaganda callejera y acotarla a lugares específicos, va a evitar que existan todo ese tipo de conflictos. Y por ahí se ha dicho, y lo decía el diputado Esquella, por su intermedio presidente, que el limitar la propaganda en la vía pública iba a ser una traba a la competencia. Y yo creo que es exactamente al revés. Porque en la práctica, en la realidad,
son los incumbentes los que instalan más publicidad en la calle. Vemos campaña tras campaña como quienes van a la reelección son los que en definitiva tienen tomadas todos los postes y todos los grandes letreros en las campañas parlamentarias y municipales. Por lo tanto, no es así de que va a haber una dificultad de competencia. Creo que va a ser justamente al revés, porque quienes están en los cargos no van a poder basar sus campañas única y exclusivamente en la vía pública. Van a tener que volver a salir a terreno, van a tener que volver a tocar puertas, porque los candidatos que desafían a los incumbentes van a estar en eso. Van a estar en contacto directo con las personas y eso va a hacer que la política se acerque a la gente y tengamos que, en definitiva, entregar ideas, entregar propuestas y no simplemente basarnos en quién tiene mayor capacidad de colgar letreros en la vía pública. Creo que, y comparto con el diputado Zafirio, la importancia de definir qué es lo que es la difusión de ideas, porque queda fuera de la propaganda. Pero la verdad que eso no solamente tiene implicancias porque en el tiempo de campaña difundir ideas con el nombre de uno es lo más parecido a estar publicitándose a uno mismo. Y tiene además una contraindicación que es más grave, que esto se podría hacer fuera del plazo de campaña. Y no estaría incumpliendo con la ley electoral, por lo tanto cualquier tanto incumbente como desafiante, podría empezar a difundir ideas en la vía pública a través de letreros monumentales y eso no tendría que ver con la propaganda electoral. Por lo tanto, creo que la precisión respecto de qué es lo que es propaganda electoral y qué significa la difusión de ideas es sumamente importante para evitar que tengamos una pequeña fisura en la ley que permita empezar a hacer trampa hoy día respecto de lo que se está buscando en definitiva, que sean campañas más claras, más transparentes y más equitativas. Así que evidentemente que compartimos la votación separada y esperamos que en comisión mixta eso se pueda corregir de buena manera. Finalmente quisiera hacer un alcance respecto de la reinscripción en los partidos políticos. Porque si bien la reinscripción y la inscripción de nuevos militantes está establecida a través de múltiples sistemas, lo que me parece que es muy bueno, porque tenemos que acercar la posibilidad de militar a la ciudadanía y no esta situación que se vive hoy día con los notarios que es sumamente compleja, pero lamentablemente hay que hacer una precisión respecto de la ley de inscripción de partidos políticos, porque el CERVEL hoy día exige que quien se inscribe por primera vez tenga que llevar en un solo acto todas las fichas. Por lo tanto, no serviría la inscripción electrónica porque eso se va haciendo de manera secuencial en la medida que se va inscribiendo. Y por lo tanto, al CERVEL habría que hacerle esa precisión para que también acepte y vaya acumulando esas fichas electrónicas que se van entregando y no las exija en un solo acto porque si no, no se podría aplicar. Y creo que eso es un tremendo avance porque la gran dificultad que han tenido los partidos que están en formación principalmente está en las notarías, porque cuando hay buenas ideas, cuando hay buenos proyectos, evidentemente que hay gente que se motiva a participar, pero cuando no hay un notario que está dispuesto a cooperar en ese proceso, la verdad es que se hace bastante cuesta arriba y bastante difícil poder cumplir con dicha situación. Finalmente, presidente, quiero insistir en el tema de la pérdida del escaño. Lo dije hace un tiempo atrás acá en la sala y lo vuelvo a repetir. Me parece muy bien que quede establecido cómo se pierde el escaño parlamentario y también debiéramos avanzar en cómo se pierde el cargo de alcalde y otros cargos más de elección popular que sería importante regular. Pero en el caso de los parlamentarios, me parece que es complejo que una vez perdido el escaño parlamentario, el partido en cuestión no tenga sanción alguna, porque no solamente va a mantener la cantidad de dinero que recibe como financiamiento al partido por haber elegido ese parlamentario, sino que además lo va a seguir eligiendo por una decisión del presidente del partido, quién es el reemplazante. Por lo tanto, también ahí podría generarse un incentivo a que se pone un nombre bueno para la campaña, que es candidateable, que puede sacar adelante y que incluso puede transgredir las normas, a riesgo de perder el escaño, sabiendo que yo después voy a poner a un reemplazante. Por lo tanto, no me parece que sea lo correcto. Lo correcto es que si se pierde el escaño, y creo que en cualquier caso que sea a través de una condena de este tipo o cualquier otro tipo de condena judicial, debiese existir una elección complementaria. Debiese existir una elección complementaria y no debiese ser el mismo partido el que no se hace cargo de dicha situación y en definitiva vuelve a nombrarlo y además sigue recibiendo los recursos. Creo que esa es una modificación
que es importante y que contribuiría mucho a que desde la ciudadanía se percibiera como que se están perdiendo ciertos privilegios que hoy día muchas veces estamos en poca disposición de hacerlo. Creo que los partidos políticos también debieran dar esa señal y por eso yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas a avanzar en elecciones complementarias para el reemplazo en caso de la pérdida del escaño por una infracción a la ley electoral. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Pedro Brown. Antes de seguir con las palabras en el debate en este hemiciclo, ha solicitado hacer uso de esta el señor ministro Nicolás